pues ahora quien iba a hablar era Julio Barea de Greenpeace. Ya comentamos antes que su ponencia se va a llamar Falsas soluciones, la incineración de residuos. Bueno, pues bienvenido Julio y nada, tienes 20 minutos a priori. Yo lo que quiero aprovechar son dar las gracias a todos los colectivos que habéis organizado estas jornadas. Me alegro mucho de estar aquí, pero sin embargo me entristezco mucho de estar aquí y os voy a decir por qué. Porque esto parece ser ya un déjà vu, ¿no? Un día a la marmota, porque antes de la conferencia hablaba con Pablo, ¿no? Pablo García. Decía, la última vez que estuve precisamente en Asturias hablando de este tema, porque Asturias lo oí bastante, afortunadamente, bueno, fue hace 14 años, ¿no? Hace 14 años que prácticamente paramos entre todos los colectivos que allí estaban trabajando en Asturias el proyecto de una nueva incineradora que se iba a construir, un monstruo, ¿no? Una incineradora que se iba a instalar en Serín y, bueno, pues que pretendía quemar prácticamente todos los residuos de Asturias, ¿no? Y en ese momento, pues por circunstancias se paró. No era una cosa, en este caso, independiente, ¿no? O que solo se produjo en Asturias, sino que hubo, alrededor de los años 2010, bueno, pues una tendencia a nivel estatal de construir varias plantas, ¿no? Tanto es así que había 10 proyectos diferentes en distintas comunidades autónomas y afortunadamente pues se pararon todos, excepto, como ha dicho Joan Mar, después de un parón de varios años, la de Zubieta en Guipúzcoa, desgraciadamente, bueno, pues las presiones políticas y los intereses económicos también de los, como decíamos nosotros, los cómplices necesarios que fueron pues varios partidos políticos y administraciones, pues al final terminaron sacando esa planta incineradora que no ha hecho más que dar problemas. Y eso que es, pues seguramente la planta más moderna que tengamos ahora mismo en Europa, precisamente con todos los sistemas de seguridad y demás, y nos ha puesto Joan Mal, ¿no? El ejemplo de lo que está sucediendo. Nosotros seguimos haciendo seguimiento de esta planta, ha dado un montón de problemas, están en los tribunales y esperemos que más pronto que tarde se termine cerrando. Como decimos, las falsas soluciones que se han aplicado, en este caso a la gestión de residuos, pues una de ellas ha sido la incineración de residuos. ¿Y por qué? Bueno, pues porque es una puerta trasera, lo vamos a ver ahora mismo con este proyecto en Asturias, que nosotros trabajamos también el tema de los CDRs, combustibles derivados de residuos, que bueno, que ahora están llamándose combustibles sólidos, no sé cómo arrancan, ¿no? Pero me oiréis decir muchas veces lo de CDRs, que es una palabra que ha sido un poco denostada, pero originalmente eran combustibles derivados de residuos, ¿no? Y bueno, pues lo ha apuntado Joan Mar, ¿no? A principios de los años 90, bueno, pues las exigencias europeas propiciaron el desarrollo económico de grandes empresas que se dedicaban precisamente a esta gestión de residuos, pues construyendo estas grandes plantas, ¿no? Unas plantas enormes, demandantes de muchos recursos y sobre todo de mucho capital, de mucho dinero, ¿no? Y en este caso lo que está demostrando y ha demostrado durante todos estos años, y lo vemos cómo sigue ese lobby empujando, bueno, pues es un fracaso realmente del sistema. No hemos sabido pues acotarlo en todos estos años. De hecho, he estado revisando, curiosamente, los datos, fijaros, del año 2010-2011 de Asturias, ¿no? De generación de residuos y de separación y tal, y prácticamente no han cambiado. O sea, estamos hablando de que en el año 2011 la generación de residuos en Asturias eran aproximadamente unas 517.000 toneladas de residuos, y ahora mismo los últimos datos que tenemos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, publicados a finales de 2023, pero que son del 2021, como sabéis, llevamos varios años de retraso con esto, bueno, pues es prácticamente lo mismo, 515.000 toneladas, ¿no? Pero lo dramático de esto es que, bueno, pues el 75% de los residuos ahora mismo y en el año 2010 se están recogiendo de forma mezclada. O sea, no se están recogiendo de forma selectiva, con lo cual, lógicamente, hay un problema, porque eso, bueno, pues termina llegando pues a un vertedero y ahí pues prácticamente no se puede separar nada, con lo cual tenemos una asignatura pendiente importante. Y en este caso, pues las administraciones ha pasado más de una década, fijaros, y no han hecho absolutamente nada. Seguimos con los mismos ratios, con los mismos niveles de generación, con los mismos niveles de separación, de reciclaje, que para nosotros realmente el reciclaje no es la solución o la única solución. Tenemos que aplicar, como he dicho yo, políticas mucho antes, ¿no? De tener que llegar a ese reciclaje. Para nosotros incluso el reciclaje sería la última de las opciones, fijaros. O sea, de ahí ya no podemos pasar. Y sin embargo, pues aquí
las administraciones, los políticos, en este caso interesados, porque al final, lo hemos visto, se terminan llevando parte de algún tipo de beneficio, no sabemos si económico o qué, bueno, pues terminan metiendo el cajón y terminan plantándose estos proyectos. Y proyectos que quedan en el cajón durante lustros, bueno, pues al final vuelven a aparecer, como lo hemos visto en el caso de Zubieta y como estamos viendo en el caso un poco diferente, en este caso de Asturias, ¿no? En Asturias ahora se pretende, bueno, pues con esos residuos derivados o esos combustibles derivados de residuos, quemarlos en plantas, bueno, en el resto de España se están haciendo en cementeras. Yo no sé si sabéis, bueno, pues de qué se componen estos residuos y cómo se está haciendo en las cementeras. Esto se está haciendo de forma, pues, como hemos llamado, la puerta trasera de la incineración, ¿no? Bueno, pues estos CDRs, precisamente, estos combustibles derivados de residuos. Y bueno, pues se está haciendo. ¿Y de qué están compuestos? Bueno, pues al final son pues muchas cosas, muchas mezclas que al final pues se están dando problemas. Son fracciones de restos de residuos municipales, de residuos industriales no peligrosos, de residuos voluminosos, bueno, pues esas cosas, y de rechazos de plantas de reciclaje. Fijaros, aquí pues prácticamente cabe todo, ¿no? Podemos decir que aquí lo que va es prácticamente un 31% de plásticos, un 14% de fracción textil, un 13% de papel y cartón, un 12% de madera y un 30% de otros, que no nos especifican desgraciadamente lo que es esto, ¿no? Bueno, pues, como podéis ver, pues esto es una auténtica desgracia. Y como decíamos, bueno, pues tener que llevar o seguir llevando este tipo de residuos a estas instalaciones que tienen gravísimos problemas de contaminación, lo hemos visto, lo ha dicho Joan Bart, ¿no? Ese monitoreo que están haciendo, que me parece muy interesante, ese monitoreo alrededor de Zubieta, me parece, bueno, pues clave. Veremos a ver en qué termina, ¿no? Pero como decíamos, esto es realmente, la incineración es poner de manifiesto el fracaso en el sistema de gestión de los residuos. Es un total fracaso. Esta destrucción de recursos y encima esparcir toda esa contaminación por todas partes, bueno, pues lógicamente no se asegura el cumplimiento de la legislación, se olvida prácticamente de la opción de la prevención y de la reutilización, cosas que lo habréis visto cuando estéis trabajando estos temas o queréis profundizar. Es muy difícil acceder a los datos están muy complicados, no te los dan, son confusos, son poco fiables, y luego, pues lo que decíamos, ¿no? Surge, como ya no se puede hacer otra cosa, pues la incineración como pues, una falsa solución, lógicamente. En España os tengo que decir que existen 11 plantas, porque teníamos aquí 11 plantas incineradoras en distintas comunidades autónomas, pero existen 36 plantas integrales de cemento, de las cuales 30 o 30 y algo, ya ha subido un poco ese número, tienen autorización para quemar residuos. Y ahora estamos viendo cómo se plantean Asturias que incluso se pueda quemar alguna térmica. Si las plantas incineradoras que están, entre comillas, preparadas específicamente con los controles para quemar residuos y que no contaminen, están contaminando, imaginaros esas plantas cementeras o esas térmicas que ni siquiera están preparadas para quemar esos residuos, ¿qué va a pasar con esa contaminación? En el caso de las cementeras, ellos arguyen que bueno, las temperaturas son muy altas, que se consumen completamente todos los químicos nocivos, ahora veremos cuáles son, esas dioxinas, esos furados, que son quizás los que más nos preocupan, pero no son los únicos. Y fijaros una cosa tremenda, porque todos esos compuestos químicos nocivos terminan incluidos en el clínker del cemento, con lo cual se fabrica cemento y ese cemento luego pues está en todas partes, incluso en las tuberías de agua que nos llevan agua, en nuestras casas, bueno, pues fijaros el despropósito que esto supone, porque buena parte de los residuos que se generan, incluso en estas plantas incineradoras, ya nuestras térmicas o estas cementeras, terminan siendo un residuo tóxico y peligroso. Estamos hablando que el 23% aproximadamente en peso, fijaros, se transforma en estos residuos. Algunos de ellos muy tóxicos y peligrosos que están catalogados como tal, pero otros que se escapan de esta catalogación y terminan, lo hemos visto, ¿no? Tirados pues en cualquier parte, incluso como balasto de carreteras, en fin, un auténtico despropósito que lo que está haciendo es esparcir esa contaminación por todas partes. Y de nuevo en Zubieta estamos viendo como parte de esos residuos se quieren llevar a otras comunidades autónomas, incluso a cruzar toda la península para terminar en Huelva. Esto es un auténtico despropósito, con lo cual, fijaros. Pero es que además la incineración, de ser una falsa solución, tiene muchísimos problemas, lo hemos visto. De hecho, los 3 informes que tenemos son un poco antiguos, lo tengo que decir, del año 2009, 2010, 2012, pero desgraciadamente están absolutamente vigentes, o sea, se pueden actualizar algunos datos, pero lo que ahí se dice
sigue valiendo para ahora mismo, para lo que tenemos ahora mismo. Prácticamente el 10%, entre comillas, porque digo, es muy difícil tener esos datos, lo que reconoce el Ministerio, 10-11% de los residuos se están incinerando en nuestro país, ¿de acuerdo? Es una cifra baja comparado con otros países europeos, pero a nosotros parece un auténtico despropósito y un escándalo, ¿no? Y esto, pues, entre otras cosas, está emitiendo mucho CO2. Fijaros, uno de los primeros estudios que hicimos de la incineración, que era mala para el cambio climático, efectivamente, descubrimos que la generación, como sabéis, algunas de estas plantas se llaman de valorización energética, mal llamadas, lógicamente, bueno, pues generar un megavatio eléctrico a través de residuos genera mucho más CO2 o emite mucho más CO2 que incluso, fijaros, y aquí en Asturias me lo vais a reconocer, que una planta térmica de carbón. Fijaros lo que os estoy diciendo, o sea, esto es un auténtico despropósito, o sea, no tiene ningún sentido. Esa valorización energética no tendría que ser como cual. Y de hecho, hasta hace unos años estaba metido en el régimen especial y se estaba pagando esos kilovatios como kilovatios verdes, como si fueran generados por luz solar o por eólica. Esto es una cosa que no tiene sentido. Bueno, si nos metemos primero en los impactos económicos que tiene la incineración, pues son muchos. Y hablo de económicos, fijaros, ¿no? Que esto supuestamente lo que más les interesa a nuestros políticos, ¿no? Bueno, pues es que resulta que la incineración es la técnica más cara, la más cara, mucho más cara que pues, el reciclaje, la reutilización y demás, ¿no? Tanto la construcción como el mantenimiento. Como decíamos, destruye gran cantidad de recursos no renovables. Bueno, pues lo estamos viendo, esos plásticos, bueno, pues muchos materiales que podrían tener muchas vidas, ¿no? En este caso. Los ciudadanos o las ciudades que gestionan sus residuos de esta manera son los que más pagan en sus tasas de residuos, porque como decíamos es la más cara, con lo cual prácticamente en algunos lugares está al 50% más que la media que se está pagando en otros lugares, ¿no? Y como os podéis imaginar, y lo ha dicho Joan Marc, ¿no? Por esas emisiones y demás, pues tiene incidencias muy negativas en los entornos donde se plantean esas instalaciones, esas plantas, ¿no? No solo en la ganadería y la agricultura, que está contaminando esos campos, por supuesto en las ciudades. Zubieta está prácticamente en los alrededores de Donostia o Valdemingómez. Madrid ha seguido creciendo y prácticamente tenemos casas al lado de la planta de Valdemingómez. Incluso se están planteando nuevos desarrollos urbanísticos monstruosos al lado de esta planta, con los efectos que esto tiene, ¿no? Bueno, pues además de afectar a la población, también afecta a otras actividades económicas, como puede ser el turismo. ¿Quién va a plantearse una actividad de turismo, agroturismo, demás, al lado de una de estas plantas? Bueno, esto es lo que decíamos, por ejemplo, en el caso de Serín, ¿no? Que afortunadamente no se terminó construyendo, ¿no? La inversión en estas plantas ha sido millonaria, ¿no? En el año 2010 ya ascendía a más de 1.200 millones de euros. Fijaros ahora con las nuevas plantas que se ha construido y demás, y los costes, bueno, pues lo que supone. Y además estas plantas suelen tener, bueno, pues han sido construidas con dinero público tal, pero la gestión, los contratos de gestión suelen ser a UTEs, a empresas privadas, y además que son contratos que se dan por décadas, lógicamente para que les sea luego rentable, ¿no? A estas empresas. Lo normal es que duren entre 25 y 30 años. En el caso de Sonreus, la planta de Palma de Mallorca, que ahora mismo es la más grande, tiene un contrato de gestión de 40 años. 40 años que se tiene que garantizar que se están llevando residuos a quemar esas plantas. ¿Esto qué es lo que hace? Pues lógicamente hipoteca cualquier política que puedas implementar en estos lugares de prevención, de reutilización y demás. ¿Por qué? Porque hay que seguir alimentando esos hornos, hay que pagar a esas empresas que, bueno, pues que viven de quemar esos residuos. Fijaros lo que esto supone, ¿no? Bueno, pues esto es lo que está subiendo esas plantas. Problemas sanitarios y medioambientales y el rechazo social. Esto es otro de los factores, ¿no? Lo hemos dicho y lo ha dicho también Joan Marc, ¿no? Estas plantas, fijaros, las más modernas y preparadas para ello, ya no hablo ni de las cementeras ni de las térmicas que ni siquiera tienen preparación ni se espera que la tengan, bueno, pues lógicamente están emitiendo sustancias muy tóxicas. Una de ellas, quizás las sustancias sintetizadas químicamente más tóxicas por el ser humano son precisamente las dioxinas y los furanos, pero no solo. Se emiten metales pesados como el cadmio, el mercurio, el plomo, compuestos orgánicos volátiles, lo he dicho, ¿no? También eso está tolueno, diclorobenceno, hexaclorobenceno y hasta 186 otras sustancias pues muy nocivas y muy tóxicas, además de, bueno, pues esas partículas finas
que tanto nos preocupa a las ciudades, ¿no? El combustible, el diésel, que emite muchas, bueno, pues también emiten esas sustancias finas y ultrafinas que son pues muy nocivas para la salud, como sabéis, además de nitrógeno y ese CO2 que, como decíamos, genera muchísimo CO2, esa quema de residuos. Bueno, pues como veis, estos son otras de las afecciones, ¿no? Como decíamos, nos tiene que preocupar mucho esos dioxinas, esos furanos, porque además prácticamente son la incineración de residuos la que más genera este tipo de emisiones, ¿no? Y de sustancias que nos tendrían que preocupar. ¿Por qué? Porque, además nos lo dicen los expertos, no hay límite seguro de exposición a estas sustancias. O sea, más claro no lo puedo decir. O sea, una afección directa a la salud, a los ecosistemas y tal, con lo cual, bueno, pues esto es muy a tener en cuenta. El impacto ambiental, bueno, pues lo podéis imaginar, ¿no? Afecta a toda la cadena trófica, a todos los animales, a todos los ecosistemas y, lógicamente, al final de la cadena trófica, ¿quién está? Pues el ser humano. Al final, pues terminamos bioacumulando esos elementos. Y como ha visto también esa monitorización, me ha encantado verlo también, se está haciendo también en leche materna, ¿no? Que con leche materna que al final pues termina pasando pues a nuestros hijos, a nuestras hijas, ¿no? O sea, un auténtico despropósito. Pero es que además, si nos fijáramos en un tema importante que es, bueno, pues da mucho empleo, pues no, es que en los estudios de Greenpeace que hemos realizado es que realmente es la técnica que menos empleo genera dentro de la gestión de residuos. Fijaros, en el año 2012, cuando terminamos los estudios, trabajando directamente en plantas incineradoras en todo el país, no está Zubieta metido, había menos de 600 trabajadores. Esto supone, fijaros, un ratio de unos 25 trabajadores por 100.000 toneladas incineradas, que como os he dicho, pues aproximadamente el 11%, 1.600.000, 700.000 toneladas. Esto supone que si nos fuéramos a gestionar de otra manera esos residuos que estamos quemando, se podrían generar, esto es una horquilla muy amplia, pero entre 7 y 39 veces más puestos de trabajo si gestionáramos todos esos residuos en vez de incinerarlos. Con lo cual, pues hemos dado todos los argumentos. Es que no hay ninguna ventaja en quemar estos residuos, todo lo contrario. ¿Dónde está la ventaja? Bueno, pues en alguien se lo está llevando, en este caso, bastante crudo. Os he dicho también, ¿no? Que además de incinerar, parece que ya desaparece todo, pero además de todas estas emisiones que nos las repartimos en todos, quemar, cualquiera que tenga una chimenea en casa sabe, bueno, al final terminas teniendo un residuo en casa, ¿no? Una escoria, unas cenizas. Bueno, pues eso también es tóxico y peligroso. Bueno, pues parece que esto se pierde, pero es que fijaros que el 23, lo vuelvo a repetir, el 23% en peso de lo que estamos quemando se nos convierte en un problema todavía mayor, se nos convierte en un residuo tóxico y peligroso. O sea, fijaros, pasamos de una basura más o menos inocua, unos residuos urbanos o domésticos, a tener eso, un 23%, que hay que gestionar de alguna manera porque eso es una bomba química, ¿no? O sea, fijaros todos los problemas que esto genera. Dado esto, efectivamente nos encontramos que, como bueno, pues también ha dicho Joan Mar, ¿no? Ya el banco de inversiones con el cual estuvimos reunidos en Oviedo, precisamente, y también en Donostia para frenar esas plantas y tal, pues ya no financia este tipo de proyectos, ya no se pueden acoger a esa financiación europea que era muy golosa y que todas las plantas intentaban cogerla, lógicamente. Bueno, pues se inventan o quieren derivarlo a precisamente estos residuos derivados, o sea, combustibles derivados de residuos, lo estáis llamando combustibles sólidos recuperados, ¿no? Hay que cambiar el chip un poco. Y bueno, pues estamos viendo cómo nosotros, en este caso, este informe que realizamos el año 2010, creo que es el único que hay, que yo sepa al menos sobre este tema, iba dirigido a residuos que eran directamente incinerados en plantas cementeras, pero como veis, no solo en cementeras, sino también en plantas térmicas. Y bueno, pues aquí realmente estamos viendo cómo ha ido increciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque estas plantas se ahorran combustible, encima lo tienen como financiado, si estás quemando estos residuos te están pagando. De hecho, durante la pandemia, fijaros, durante la pandemia que prácticamente pues, la actividad económica bajó y las cementeras, por ejemplo, casi de producir cemento, y después de la pandemia, bueno, pues había algunas que únicamente se mantenían gracias a la quema de residuos. O sea, fijaros lo que supone, ¿no? Por ejemplo, aquí en Madrid, además de Valdemín Gómez, al ladito de Valdemín Gómez hay una mega planta
de cementos Portland gigantesca que también está quemando residuos. O sea, imaginaros el cóctel químico que aquello supone, ¿no? Pues para todas las personas que viven en las cercanías. Podemos hablo de Madrid porque yo estoy en la Comunidad de Madrid, pero podemos hablar de Cataluña, podemos hablar de Cantabria, de Melilla, en fin, de un montón de sitios que tienen este grandísimo problema, ¿no? Y como decíamos, bueno, pues esto tiene sus costes, ¿no? Si nos vamos a los costes económicos, pues lógicamente tiene unos costes de inversión, unos costes económicos, unos costes sanitarios que al final pues están eludiendo. He llegado a mis 20 minutos, no me quiero extender mucho más porque podemos estar hablando mucho y sobre todo un poco del histórico de lo que ha ido sucediendo en Asturias. Pues yo decía que estoy muy contento de estar aquí con vosotros, pero también a la vez muy triste porque de nuevo, otra vez, me vuelve a surgir este problema. Y esperemos, de nuevo, pues poder hacer un frente social y ambiental que podamos intentar pues frenarlo, ¿no? Y en esta batalla pues estamos Greenpeace y otros muchos colectivos y esperemos que la sociedad pues también se conciencie de que esto es un verdadero problema. Y pues paso ya la palabra a la siguiente ponente. Gracias. Pues muchas gracias.